Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Me llamo Ellis Y yo soy Paulo. y ahora vamos a estar haciendo la práctica de 03 almacenamiento, el apartado de preguntas, pero en binomio. Voy a ir yo ahora preguntándole a mi binomio Paulo 5 preguntas y él hará lo mismo conmigo después. Voy a empezar con esta, Paulo. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de los HDD disco duros en comparación con los SSDs? Vale, lo primero que podemos destacar es que los HDDs tienen mayor capacidad de almacenamiento por un coste menor, tienen una vida útil más larga en términos de ciclos de escritura, pero lo malo, que son más lentos que los SSDs, son más frágiles, más susceptibles a los daños, porque tienen partes móviles y un pequeño motor que hace girar el brazo lector y Vale, escritor. bien, diría que está bien. Venga, te voy a preguntar ahora otro. Define pista, sector, clúster y cilindro en el contexto de los HDDs. A ver, pues una pista son los círculos que hay en la superficie del plato, que es donde se almacenan los datos. Después tenemos el sector, que son divisiones de la pista que contienen cantidades fijas de datos. Después, un clúster es un grupo de sectores que el sistema operativo opera como uno solo, como unidad. Mm. Y el cilindro es un conjunto de pistas que se alinean verticalmente en todos los platos del disco. Bueno, bien. Voy a pasar ahora a los dispositivos ópticos. Empezamos aquí. Por ejemplo, describe la estructura de un CD o un DVD, las capas y sus materiales. Vale, pues empezamos por la capa protectora, ¿vale? Sí. Que es la que cubre la parte superior del disco y eso, evita los rayones. Después tenemos la capa de policarbonato, que es la base principal del disco, que te da soporte físico. ¿No? Luego la capa reflectante, que suele estar hecha de aluminio o plata. Y esta es la que refleja el láser para la lectura de datos. ¿Mm? Y por último, tenemos la capa de datos, que es donde se graban los datos en forma de pixelants. Y se me ha olvidado, también existe la capa de laca, que es como una capa extra protectora que la protege de daños externos. Vale, bien. Dos preguntas más y pasamos a las mías. Vemos aquí otra. ¿Qué son los pits y las LANs en el contexto del almacenamiento óptico? Pues los pixel and lands se usan para representar los datos en unos y ceros. Los bits son depresiones ¿Mm? y las lands son áreas planas. ¿Sí? Y si tenemos, por ejemplo, dos lands y un pit, ¿Mm? podría considerarse como, por ejemplo, eh, 001 o 1, 1 y 0, depende cómo sea el formato de lectura. Ok. Bueno, vamos a pasar también ahora a una de las unidades de estado sólido. Por ejemplo, ¿qué es un SSD y cómo difiere de un HDD? Un SSD que viene de las siglas Solid State Drive es un dispositivo que utiliza un tipo de memoria llamada memoria flash para guardar los datos y no usa partes móviles a diferencia del HDD, que sus siglas son Hard Disk Drive. Lo que pasa es que el SSD, debido a que no tiene partes móviles y es más rápido, eh, es más costoso, pero es más resistente a los daños físicos. Ok. Bueno, entonces ahora podríamos pasar a las mías si quieres preguntarme algo. Sí, en la primera sección de dispositivos magnéticos, ¿Sí? ahora, Elis, te voy a preguntar cuál es el propósito de la zona de aparcamiento en un HDD. A ver, es principalmente un área donde el cabezal se posiciona cuando el disco en sí está apagado, que es
más o menos para evitar el contacto con los platos y prevenir daños en caso de movimiento o impacto. Vale. ¿Y me podrías decir ahora cuáles son los componentes principales de un disco duro del HDD? Sí, bueno, los platos magnéticos lo que son es donde se almacena toda la información. Después tenemos el cabezal de lectura o escritura, que es el responsable de leer y escribir todos los datos. Después tenemos el brazo actuador, que mueve el cabezal sobre todos los platos. Después el motor del eje, que gira esos platos a una velocidad muy alta. Y después la carcasa sellada, que protege todos los componentes internos del polvo y también otras partículas, si hay. Vale, perfecto. Ahora vamos a pasar a dispositivos ópticos ¿Ok? y te voy a preguntar pues las principales diferencias entre CDs y DVDs en términos de capacidad y tecnología. Vale, bueno, enfocándonos un poco primero en la capacidad, un CD, por ejemplo, estándar, creo que tenía una capacidad de unos 700 megabytes más o menos, y un DVD tiene una capacidad de 4,7 gigabytes en una capa simple y hasta 17 en versiones de doble capa. Y en términos de tecnología, los DVDs, por ejemplo, utilizan un láser de menor longitud de onda que permite grabar los datos en pistas más pequeñas y compactas. También los CDs utilizan un láser infrarrojo con menor densidad de grabación, y también los DVDs pueden tener capas múltiples para aumentar la capacidad, que es algo que no es común en los CDs. Vale. Y ahora vamos a pasar a particiones y formato. Ok. ¿Me puedes decir cuáles son las limitaciones del esquema de particionado MBR? A ver, lo principal es que soporta un máximo de 2 terabytes solamente por disco. Solo permite también 4 particiones primarias, aunque se puede usar una partición extendida para agregar más particiones lógicas. Y también por último diría que es algo menos seguro, ya que se almacena la tabla de particiones en un solo lugar, lo que puede causar problemas si se corrompe. Vale. Y ahora, por último, ¿me podrías decir cuáles son algunos sistemas de archivos comunes? Sí, a ver, primero tendríamos el NTFS, que es usado principalmente en Windows y soporta grandes volúmenes y características avanzadas como permisos y cifrado, por ejemplo. Después tendríamos los formateos de XT, como XT3 o XT4, que son principalmente usados en Linux y son conocidos por su estabilidad y flexibilidad. Después tendríamos el HFS Plus, que es usado en sistemas macOS más antiguos, que ahora hoy en día ha sido reemplazado por el APFS. Y después también tendríamos exFAT, que es optimizado para dispositivos de almacenamiento extraíble y es usado en sistemas cruzados. Y por último, el FAT32, que es compatible con una amplia gama de dispositivos, pero con limitaciones en tamaño y archivo y volumen, porque eso es un formato más antiguo que los demás. Vale, bien hecho, Elis. Pues con esto habríamos terminado las dos tandas de preguntas Sí. de la unidad número 3. Hasta luego. Chao.